Visa Semanal con Roque Leonel Rodríguez. Muy buenos días, buenas tardes, amables radioyentes de República Dominicana y allende los mares, aquellos que nos escuchan en todas partes del mundo. Bienvenidos a su programa de migración favorito de la bolita del mundo, Visa Semanal, con su amigo y seguro servidor Roque Leonel Rodríguez y Angeli Báez. Es un placer comunicarnos con ustedes y orientarlos en materia de migración para Estados Unidos de América. Un saludo especial para todas las personas que están conduciendo sus vehículos para todos los lugares del país y nos acompañan en este momento. Esperamos hacerlo lo más grato posible para todos ustedes y orientarlos en la cultura y la migración de Estados Unidos de América. A seguidas les damos los teléfonos para comunicarse con nosotros, 809-682-9850. Y comenzamos con las noticias. Los mexicanos tendrán facilidades para obtener visas H2A y H2B, al igual que los del Triángulo del Norte y Haití. Según un memorando de entendimiento entre el gobierno de los Estados Unidos de América y el gobierno de los Estados Unidos mexicanos acerca de la movilidad laboral y protección de participantes en programas de trabajadores extranjeros temporales, firmado recientemente. El acuerdo fue firmado entre el gobierno de los Estados Unidos de América y el de los Estados Unidos mexicanos. En representación del gobierno de Estados Unidos estuvo el Departamento de Estado y la Secretaría del Trabajo de Estados Unidos, o mejor conocida como DOL, o Department of Labor. Y de parte del gobierno de Estados Unidos mexicanos estuvo la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Los objetivos de este proyecto en común entre los dos Estados Unidos es un memorándum de entendimiento con las siguientes cláusulas. Primero, fortalecer la cooperación bilateral en torno a los programas de visas de trabajadores temporales H2A a través de esfuerzos conjuntos que incluyen la participación de agencias gubernamentales relevantes y partes interesadas de los Estados Unidos y México. Segundo, proteger los derechos laborales y los derechos antidiscriminación existentes para los trabajadores extranjeros temporales durante el reclutamiento, el empleo y el retorno en los Estados Unidos y México, incluidos los nacionales de México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Tercero, enfatizar la importancia de la contratación justa y el trabajo decente. Cuarto, facilitar aún más la disponibilidad de empleo temporal agrícola y no agrícola en los Estados Unidos y México. Y por último, acceder a la nueva plataforma del Servicio Nacional de Empleo de la STPS, que tiene como objetivo organizar y presentar opciones de movilidad laboral que incluyen información sobre los derechos de los trabajadores, protecciones y recursos para los ciudadanos mexicanos. Entre las medidas aprobadas están el promover el reclutamiento justo y el cumplimiento con los Estados Unidos y las leyes mexicanas sobre reclutamiento laboral y prohibir la discriminación contra los solicitantes y trabajadores por motivos de color, religión, origen nacional, sexo, edad, discapacidad o información genética o cualquier otra base protegida. Básicamente, queridos amigos, este entendimiento entre los Estados Unidos, tanto el de México como el de América, básicamente lo que hace es que incorpora a los trabajadores mexicanos al sistema privilegiado de visas de trabajo adicionales para que puedan acceder al mercado laboral americano. Entonces ya serían Haití, aquí en la región del continente americano, Haití, Guatemala, Honduras, Nicaragua y próximamente México,
como países que tendrán visas adicionales de trabajo a las 33,000 que otorga el gobierno cada 6 meses. Y eso está muy bien, porque la mayoría de los trabajadores agrícolas tradicionalmente son mexicanos, anyway. Entonces, el darles una ventaja adicional sería muy bueno para los trabajadores mexicanos. Ojalá que también el gobierno de Estados Unidos de América pues haga lo mismo con Puerto Rico, que aunque no es un estado de la Unión, es una de las de los estados adjuntos, por ponerle un nombre, que pertenecen a Estados Unidos de América y que se beneficiaría muchísimo con una cláusula similar, con un acuerdo similar de trabajadores adicionales a los que ya están estipulados por ley. Y digo yo, así como el que quiere la cosa, que y por qué no también incluir a la República Dominicana, que tiene trabajadores tan productivos. Creo que será cuestión de tiempo y de diligencia entre el gobierno de República Dominicana y el de Estados Unidos de América. Por otro lado, Migración actualiza la ley de los menores que se hacen adultos y quedan fuera. Esto sí que es importante. Primero les leo la noticia y luego la analizo. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos ha emitido una guía política en el Manual de Políticas de USCIS para actualizar cuándo una visa de inmigrante está disponible, a fin de calcular la edad de un no ciudadano en ciertas situaciones bajo la Ley de Protección de Estatus del Menor, mejor conocida como CSPA. Para que un niño obtenga el estatus de residente permanente legal en Estados Unidos a base de la petición aprobada de sus padres para una visa de inmigrante basada en la familia o una visa basada en el empleo, el hijo generalmente debe ser menor de 21 años. Si el menor cumple 21 años y sobrepasa la edad, durante el proceso de inmigración, generalmente ya no es elegible para inmigrar con el padre a base de la petición del padre. El Congreso promulgó la CSPA para proteger a ciertos niños que no son ciudadanos de perder la elegibilidad para obtener el estatus de residente permanente legal basado en una petición de visa aprobada, al proporcionar un método para calcular la edad del niño que toma en consideración el momento en que un número de visas de inmigrante está disponible. El boletín de visas del Departamento de Estado se utiliza para determinar cuándo está disponible un número de visa. El boletín tiene dos tablas: la tabla de fechas de presentación y la tabla de fecha de acción final. El boletín de visas, bajo la guía anterior de CSPA, USCIS consideraba una visa disponible para propósitos del cálculo de edad de CSPA a base de la tabla de fecha de acción final solamente, incluso si un no ciudadano era elegible para presentar una solicitud y solicitaba el ajuste a partir de la fecha más temprana. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto en lenguaje dominicano? Eso quiere decir que todos esos menores que cumplen 21 años y que se convierten en adultos, la mayoría los sacan del caso porque ya se hicieron adultos, eso es la ley. Pero la ley protege a algunos de esos que no fue culpa de ellos, o de sus padres, ni de quien procesó la aplicación, el que se convirtieran en adultos por el atraso que se presentó. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Como hay dos tablas, una que es la actualizada y la otra que es lo que le llaman la final, que es la que más se usa para el ajuste de estatus especialmente, generalmente
se calcula cuándo una petición fue hecha, o sea, la fecha, cuándo fue aprobada, cuándo está disponible la visa y hasta cuándo el joven o el niño el menor llega al consulado. Entonces, ese cálculo es el que determina si el menor se va o no. Aparentemente, dice Migración que ellos nada más estaban utilizando una de las dos tablas, la tabla de fechas de presentación. Y en otros casos se aplicaba la tabla de fecha de acción final. ¿Qué significa esto? Que como las dos no tienen fechas iguales, cuando al menor le calculaban con una tabla, por ejemplo, con la final, a lo mejor se quedaba fuera, pero si era con la tabla de presentación, quedaba adentro. Entonces, esa disparidad estaba creando que muchos jóvenes se quedaran fuera del caso en contra de su voluntad. Migración decidió que, y esto es la parte importante, que todos aquellos que tengan 21 años o más para los efectos de la CSPA o la ley del menor, por ejemplo, entre octubre y diciembre del 2020, y que fueron sacados del caso, tienen el derecho de pedir una revisión a Migración de esta situación de haberlos sacados del caso porque le aplicaron la fecha de presentación o le aplicaron la tabla de fecha de acción final y eso los perjudicó y no debió haber sido así. Ellos hicieron el ajuste y están pidiendo a los no ciudadanos que pueden presentar una moción para reabrir su solicitud de ajuste de estatus específicamente anteriormente denegada ante Migración por medio del formulario I-290B. En otras palabras, si el joven se encuentra en Estados Unidos de América y está tratando de hacer un ajuste de estatus y lo sacaron porque cumplió la mayoría de edad entre las fechas de octubre y diciembre del 2020, este joven tiene derecho a solicitar que se le revise su caso y se le devuelva el estatus de menor y se le dé la residencia. De eso es que se trata esto. Bien, queridos amigos, pues vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos en breve. No te despegues.